es el camino a recorrer, difícil es no andar por él, difícil es, si lo es, salvar tu vida no podrás lograr, nunca jamás. Salvar tu vida no podrás lograr, nunca jamás lo tendrás con tu poder ni tu obrar. Mas Cristo vino y cumplió la ley en tu lugar, en mi lugar. ¡Qué bendición! La voluntad de Dios Jesús obedeció y así nos dio la redención. ¡Qué bendición! Su santa vida entregó por mí y por ti. Su santa vida entregó por mí y por ti. Allá en la cruz sufrió por ti y por mí. Quiero por tanto ir al mundo a predicar la salvación de mi Jesús, el Redentor. A todo el mundo ir a enseñar la verdad, sin omitir ni añadir ni ocultar. A Cristo vino fe para cumplir su voluntad. A Cristo vino fe para cumplir su voluntad. En gratitud, disipular, en gratitud. Muy buenas noches, hermanos, amigos en Cristo Jesús, nuestros hermanos que están conectados por Luteranos Confesionales y los que están por la página del Facebook mío. Muy buenas noches. Hoy terminaremos el estudio de la parábola de los dos hijos. Ella aprenderemos esa respuesta que Jesús hizo la pregunta a ellos, la misma que es para usted y para mí. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Usted sabe cuál es la voluntad del Padre? Pues lo invito para que hoy aprendamos de ella. Vamos a invocar al Dios vivo y verdadero. Amado Padre Celestial, en nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu gracia para con nosotros. Te pedimos, Padre Santo, que perdones cada uno de los pecados que hemos cometido con nuestros pensamientos, palabras y acciones. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo y por tu amor, tu paciencia, tu gracia y tu misericordia para con nosotros, miserables pecadores, porque hasta el día de hoy, a pesar de que te hemos ofendido de muchas maneras, con nuestros pensamientos, palabras y acciones, nos mantienes bajo tu gracia y en el camino al cielo por la fe que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Por eso queremos pedirte que seas tú
perdonando cada uno de nuestros pecados. Y te pedimos tu guía para este estudio, Señor, para que seamos enseñando, como estábamos viendo en el himno, sin añadir y sin quitar. Enseñando única y exclusivamente tu palabra, Señor, dando la sabiduría para hacerlo, el discernimiento para entenderlo y la voluntad y el valor para ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te hemos orado y con la guía del Espíritu Santo. Amén. Entonces surge esa pregunta. La pregunta de Jesús es, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y tal vez si fuéramos a la calle a preguntar, si saliéramos a las afueras a preguntar para usted cuál es la voluntad del Padre, encontraríamos diversas formas de decir. Tal vez muchos creen que están haciendo la voluntad del Padre porque hacen buenas obras, entre comillas, y creen que esa es la voluntad del Padre. Tergiversan textos como Mateo 25, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Para otros tal vez las buenas obras será tratar de ser buena persona. O para otros, tal vez la voluntad del Padre es que Él siempre se esfuerce cada día más por vivir en los caminos de Dios. Otros dirán que la voluntad del Padre era que Él lo buscara y lo encontró, lo recibiera y lo recibió. Pero en estos dos vemos dos personas. El uno que dijo que iba y no fue, y otro que dijo que no, pero fue. El que dijo que iba y no fue, podemos catalogarlo como un mentiroso, o aquella persona que no le importa la palabra de Dios. Podríamos decirlo sin miedo, porque no hizo caso. Recordemos que fue el Señor el que fue y lo buscó, y le dijo, ve a trabajar a mi viña. Él dijo, sí voy, y enseguida no fue. Cualquiera de las dos que le demos va a ser la misma, es un hipócrita. Porque en la Biblia la palabra hipócrita se utiliza para los incrédulos. Entonces, aparte de ser mentiroso e incrédulo, podemos resumirlo en un hipócrita. Mentiroso porque dijo que iba a ir y no fue. Y el otro dijo, no voy. Pero nos dice que después se arrepintió y fue. Pero para obedecer a Dios se necesita la fe. Mire, no podemos obedecer a Dios ni ir nosotros a hacer la voluntad de Dios sin la fe que Dios nos da. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios. Hoy en día pueden decir muchas personas, es que yo tengo mucha fe, yo creo mucho. Pero finalmente cuando vamos a la palabra de Dios y miramos de dónde viene la fe y de quién es la fe, si usted se vanagloria de que tiene mucha fe y que hace la voluntad del Padre, entonces debe de mirar lo que dice la Biblia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea que la fe es un don que Dios nos da a usted y a mí. Cuando Dios nos da esa fe, lo podemos obedecer, podemos hacer la voluntad del Padre. Pero aquellas personas que dicen que obedecen y hacen la voluntad del Padre y están andando contrario a la palabra de Dios y a lo que manda la palabra de Dios, o aún con disputas necias, como enseña Timoteo, que no edifican, no conducen a nada. Tal vez si nos fuéramos a ese tiempo, vamos a imaginarnos allá donde estaba Jesús, estaba en medio de los fariseos pendientes de él y los maestros de la ley, a ver cómo lo cogían para acusarlo de algo. Por eso cuando él dijo que el Padre y él eran uno, inmediatamente buscaron la forma de matarlo porque blasfemaba. Entonces pensemos en ese momento, y está Jesús allí predicando la palabra de Dios. Y los maestros de la ley, los fariseos que se creían santos y perfectos por sus obras, eran la crema innata de esa sociedad, no le prestaron importancia a la palabra de Dios.
Estos eran incrédulos, a pesar de muchas leyes que pusieran y muchas que cumplieran, nunca podrían agradar a Dios. Entonces, aquellos, los publicanos y las rameras, o como dice la Nueva Versión Internacional, las prostitutas, van delante de vosotros, le dijo Jesús, al reino de los cielos. Y aprendimos por qué. Porque son pobres de espíritu. Porque estos creyeron a la palabra de Dios, a lo que Jesús les decía. Ellos están en el grupo de los que dijeron, no voy, pero después se arrepintieron y fueron. ¿Y qué tendremos que mirar aquí? El arrepentimiento. Porque para creer es necesario que Dios nos lleve a través de su santa ley al arrepentimiento. Pero ojo, hay una diferencia entre arrepentirse y creer a Dios. Y es simplemente que el arrepentimiento pone énfasis en alejarse del pecado. Ese es el arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero tiene 3 pasos. Sentir dolor por el pecado, confiar en el perdón que Dios nos da y apartarnos de él con la ayuda del Espíritu Santo. Una vuelta de 360 grados no es un poquito. Entonces, el arrepentimiento es algo que es indispensable para llegar a creer, para poder tener la fe, para poder recibir la fe, para hacer la voluntad del Padre. Pero aún ese arrepentimiento no depende de usted ni de mí. Romanos 9:16 nos dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ese es el arrepentimiento. Entonces, usted puede decir que está en el grupo de los publicanos y los fariseos que se ha arrepentido si hoy en día no practica un pecado. Ojo, no es que no peque, tenemos que hacer esa diferencia. Dios dice que mientras estemos aquí en este mundo tendremos 2 naturalezas. Nuestro viejo hombre que quiere pecar y nuestro nuevo hombre que se opone. Esas 2 se oponen para que no hagamos lo que queremos. ¿Y qué queremos hacer nosotros que hemos sido llevados a la fe? El bien, las buenas obras. Pero Pablo dice en Romanos 7 que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, pero no soy yo, es el pecado que mora en mí. Entonces, al arrepentimiento debe ser un arrepentimiento genuino. No es arrepentirnos y volver a los 8 días, o tal vez nos arrepentimos hoy de algo malo, pero mañana si vuelven y me dan oportunidad vuelvo. Eso no es arrepentimiento. Ese es de pronto sentir remordimiento, dolor por el pecado. Judas sintió remordimiento y dolor por su pecado, pero ¿está dónde? Está en el infierno. Aunque una vez por ahí un sermón de un pastor que sacó a Judas del infierno tergiversando la palabra de Dios, pero Judas, la palabra de Dios dice claramente dónde está. Él no se arrepintió, él sintió dolor, pero no volvió a mirar a Jesús como su Señor y su Salvador y pidió la ayuda de Dios por medio de su Espíritu Santo para apartarse de él. Y ahí es donde necesitamos el creer. ¿Por qué? Porque el creer simplemente es poner la fe en acción, volverme a Dios, creer que Él me ayuda en todas mis debilidades, en todos mis problemas. Los publicanos, Mateo, como vimos, tan pronto Jesús lo llamó, estaba atento a su palabra y se fue. Si vamos y miramos la mujer que besaba y limpiaba los pies de Jesús, algunos de esos fariseos que siempre estaban metidos ahí viendo a ver si supiera quién es esa, no permitiría. Y también, una vez más, los dejó callados ¿con qué? Con la palabra de Dios. Escrito está: al que mucho se le perdonó, mucho ama. Pero ellos no necesitaban de ese perdón de Dios, porque eran de los del primer hijo. Ellos creían que Dios estaba con ellos y que ellos andaban con Dios por sus obras. Hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, en primer lugar, es creer en Él. Ojo, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Cuando yo le creo a Dios, Hebreos 11:6 es indiscutible, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario que los que se acercan a Él le crean, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, lo primero que podemos ver de la voluntad de Dios es creer en Dios.
creerle a Él, lo que está en su palabra. Lo que Jesús quería de estas personas no era traer la atención hacia todos los detalles de la ley, como vemos hoy muchas iglesias donde ponen condiciones y leyes y cargas sobre las personas, pero usted va a ver los pastores y ellos no tienen ninguna. Va a ver los líderes, no, pero son buenos para montarles cargas sobre las personas. Y la palabra de Dios nos dice en Gálatas 3:10 que maldito todo aquel que dependa de las obras de la ley y no permanezca en ellas, no las cumpla perfectamente. Entonces, los fariseos sí llevaban una vida externa ante la gente, perfectos, ¿y acaso no vemos gente hoy de la misma manera? Con su Biblia en la mano, Dios te bendiga, hermano, y aleluya, y amén, y son los lobos rapaces que Jesús nos enseñó, tal vez como aprenderemos en el devocional del próximo martes. ¿Cómo es que identificamos esos lobos rapaces? Cuando abren la boca, cuando enseñan. Pero estas personas dicen creer a Dios y estar hablando de parte de Dios, pero ponen leyes que no tienen ningún valor para el pueblo de Dios hoy, porque Cristo cumplió toda la ley por nosotros, tanto la ceremonial como la moral y la civil. Por eso Romanos 3 nos dice que el fin de la ley, Romanos 10 nos dice que el fin de la ley es Cristo. Por lo tanto, podemos decir que la parábola de los dos hijos nos advierte a usted y a mí. Ojo, usted y yo, que por la fe que Dios nos ha dado, podemos hacer lo que dice 1 Corintios 12:3, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo de Dios. Él nos llama a que tomemos en serio las cosas espirituales. Ojo, y que tengamos cuidado que no sea que nuestras energías las gastemos haciendo cosas, esforzándonos para agradar a Dios o buscar la exactitud de la doctrina. O sea, sí, como los Gálatas, oímos esta semana al pastor Tony cuando trajo el texto de Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os maravilló? Habiendo comenzado por la carne, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿terminaréis por la carne? Si alguien predica otro evangelio diferente a esto, sea un anatema, sea un maldito. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que miremos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. No hay otro que pueda darnos la vida eterna. Entonces podemos decir que si usted tiene un verdadero arrepentimiento, si usted en estos momentos no practica un pecado o no practica un pecado, y cada que peca se arrepiente delante de Dios, siente dolor por su pecado, confía en el perdón de Dios, claro, Dios perdonó mis pecados. El diablo nos quiere decir otra vez lo mismo, el mismo pecado. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando ese acusador se pone ahí, tenemos abogado para con Dios. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Y él dice: Padre, yo pagué el pecado de él. Mira su corazón. Hay un verdadero arrepentimiento. Tenemos áreas débiles en nuestra vida carnal que tenemos que aprender a manejarlas con Dios. No esforzarnos nosotros, ni hacer algo para tratar de agradar a Dios o lograr el perdón de nuestros pecados. Que Dios nos ayude a vivir como estas personas que trató Jesús, los publicanos y las prostitutas o las rameras, como las quieran poner. La una aparece en Reina Valera 1960, la otra en la NBI. Que nos ayude a vivir diario en ese bautismo que aprendimos en alguna clase pasada, en algún devocional, el bautismo diario. Todos los días usted y yo tenemos que arrepentirnos. Y orémosle a Dios para que Él nos ayude a permanecer en ese camino, porque no es suficiente llegar a la fe. Muchas personas han llegado a la fe, pero tristemente han caído de ellas. Por eso Jesús dijo: el que persevere hasta el fin será salvo. Que Dios nos ayude a perseverar, que nos mantenga firmes y guiándonos con su Espíritu Santo, y que seamos oidores de la palabra de Dios, acompañada de fe, creyendo que lo que Dios dice en su palabra es verdad,
No lo que Dios dice más los que el hombre pone, porque tenemos muchas personas, como les dije, que abren la Biblia, leen la Biblia y hablan de otra cosa. O aún, hablan de Cristo, pero no enseñan de Cristo. Hablan del Evangelio, pero no predican del Evangelio, porque la abren y leen un versículo y hacen miles de aplicaciones a cosas materiales y cosas de este mundo. Y la palabra de Dios no es para solucionar los problemas de este mundo. Jesús vino para que usted y yo tuviéramos vida eterna y pudiéramos estar con Él eternamente en los cielos. Hemos aprendido que vamos al cielo únicamente por la obra de Jesús, que el arrepentimiento no es nuestro, es Dios que nos lo da, y que clamemos a Él para que nos mantenga con esa fe de creer a Dios, porque el solo creer o el conocimiento natural de Dios no sirve, como les dije. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Ese creer no sirve a nadie. Todos sabemos que Dios existe, aún el incrédulo o el que dice ser ateo, cuando se ve en las malas dice: ay, Dios mío. Y si no, el día que estemos todos delante del trono de Dios para escuchar la sentencia, ellos también se tendrán que arrodillar delante del trono de Dios y delante de Jesús y decir: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero ya no para salvación, sino para reconocerlo, lo que quisieron negar y lo que se opusieron a la palabra de Dios, y finalmente serán lanzados al lago de fuego y azufre. Bueno, quedamos para el próximo viernes, si Dios lo permite, mirar una nueva parábola. Ya hemos avanzado bastantes, pero nos faltan muchas todavía. Después de la parábola, si Dios nos permite todavía vivir o estar acá enseñando, pues miraremos qué otras cosas podremos tratar. Vamos a saludar a Víctor Bedoya, mi yerno, en Ibagué, Millo Ester en Medellín, Albanuri Quintero Goronda en Perú, a Jolly Vargas Sánchez, nuevamente Víctor Bedoya. Tenemos a John Edward Correa Muñoz, qué alegría, John Edward, verlo aquí, a Paulina Salinas, también la tenemos a Alexandra R. Yepes y a Juliana Maldonado. Alexandra también está aquí, a la mamá de nuestro hermano pastor, Nubia Perdomo, y tenemos a Marta Correa, también nuestra hermana en Inglaterra. Fanny Aguilar, mi hermana Fanny Aguilar en Quibdó, Beatriz Vázquez, a Gardenia Quintero en Medellín, y tenemos a nuestro pastor Gonzalo Rodríguez López, a Natividad Hierro, y tenemos a John Ortega, y tenemos a César Augusto Narváez. Qué alegría, César, verte por aquí. Y tenemos, ya me aparecen, ya los otros me aparecen en un bloquecito que no los puedo ver. Como siempre quiero decirles, este es el mejor tiempo que una persona puede invertir, porque es algo que trascenderá hasta la eternidad. Y verdaderamente para nosotros es una alegría tenerlos con nosotros cuando vemos que se conectan para estudiar la palabra de Dios. Ahora los esperamos en el devocional de las 8 de la noche para que acabemos de reforzar nuestra fe. Recordemos que solo a través de los medios de gracia que Dios ha dado podemos fortalecer la fe. Los invito para que juntos hagamos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia, la misericordia, la paz y la providencia de Dios esté con cada uno de nosotros siempre. Una feliz noche. Corazón confiando.
Dios al mundo, que dio a su único Hijo. La Biblia dice así: para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vayan con Dios, hermanos y hermanas, con Jesucristo en su corazón, bendecidos por su palabra, su santo ley y evangelio. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre